A los niños se les enseña que no solo existe el sexo, sino que también existe el género. Que el sexo es cuando el niño nace y, según ellos, los padres y los médicos le asignan su sexo. Que el género es lo que el niño o niña elija después. Es decir, que por una parte tiene su anatomía, con cuerpo de varón o cuerpo de mujer, que tiene su biología, que tiene cromosomas masculinos, femeninos, pero que pese a ello, cuando el niño quiera elegir, puede elegir si es una mujer, elegir ser hombre, y si es un hombre, elegir ser una mujer, y decir que es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la sociedad. Por lo tanto, como se cree una mujer con cuerpo de hombre, los médicos en los Estados Unidos y Europa tienen que ayudarle para que lo que el individuo piensa encaje en lo que es su cuerpo. Es decir, hay que hacer cirugías para eliminar los senos de una niña, quitar el pene de un niño, para que su mente, que se cree mujer, aunque es hombre biológicamente, encaje, para que su cuerpo encaje en su mente. Hoy en algunos países como Canadá, algunos estados de los Estados Unidos, no puedo enseñar esto. Ellos están prohibiendo lo que llaman la terapia de conversión. La terapia de conversión es la consejería que hacemos los pastores para que las personas que llegan con problemas, por la ayuda de Dios y la orientación bíblica, comiencen a hacer cambios en su vida. Así que si llega un homosexual, nuestro papel es decirle: está bienvenido. El mensaje del Evangelio hoy es ese: está bienvenido, no importa su condición. Pero no puede seguir viviendo tal como vino. Tiene que haber una transformación en su vida, total. Si antes abusaba de su esposo, de su esposa, no puede seguir abusando. Si usted sigue viviendo en pecado, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Porque Él es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad. Toda persona que es hijo genuino de Dios recibe algo especial de Dios en su nuevo nacimiento, que es el querer como el hacer de su buena voluntad. No es que Dios hace por nosotros. Él pone en nosotros lo que antes no podíamos hacer. El querer de hacer lo que Dios dice, el querer hacer la voluntad de Dios y el poder para poder hacerlo. Así que por primera vez el cristiano genuino, el que conoce a Jesucristo genuinamente, por primera vez es libre. Ya no está dominado por el pecado. Sin Cristo somos dominados por el pecado, estamos ajenos a la vida de Dios, nuestra mente está entenebrecida, no somos hijos de Dios. Cuando Él nos salva, produce una transformación total en nuestra vida. Él produce entonces el querer como el hacer de su buena voluntad. Es decir, nos da la capacidad de hacer todos los cambios que son esenciales para que podamos vivir como hijos de luz, para que no andemos en los pecados que antes andábamos, para que no tengamos las costumbres antiguas que teníamos. Dios hace eso en nuestra vida, pero nosotros tenemos que transformarnos. Él no transforma totalmente a un individuo. Cuando usted conoce a Jesucristo, nada de su memoria se borra.
Si usted vivió experiencias traumáticas, está allí el recuerdo. Alguien dijo, si un gato se sienta en una estufa caliente, nunca más se sienta en una estufa caliente y tampoco en una fría. Quedó traumado. Así que todos nosotros, como dije anoche, venimos de experiencias dolorosas. Nuestro subconsciente está lleno de todo lo que hemos vivido. No hay nada que nosotros hayamos vivido que no esté archivado en nuestra mente. Nuestra mente es la mejor computadora. Nunca olvida nada. Ahora usted está pensando, yo sí me olvido. Sí. Lo que pasa es que su mente no olvida, está registrado allí en su subconsciente, aunque usted no pueda traerlo al recuerdo. Por eso, las experiencias del pasado que vivió, si usted creció en un hogar donde sus padres le tiraron el pelo, las orejas, lo insultaron, lo maltrataron, todo aquello está grabado en su mente. Y hoy actuamos como actuamos porque pensamos lo que pensamos. Si usted es una persona que se irrita con facilidad y maltrata, actúa como actúa porque así fue formado. Cuando Dios cambia nuestra vida, nos da el potencial de vivir una vida de victoria. No todos los cristianos la viven. Nos da el potencial de aprender a desarrollar relaciones interpersonales saludables. Pero muchos cristianos tienen relaciones enfermas. Nos da el potencial de ser un buen marido. Muchos cristianos son malos maridos. Nos da el potencial de ser una buena esposa. Muchas mujeres cristianas son malas esposas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que Dios nos da el querer como el hacer de su voluntad, pero la labor nuestra es transformarnos. Por eso algunos de ustedes no han dejado costumbres que ya deberían haber dejado. Porque el deber de todo cristiano es, primero, transformar nuestra mente. La transformación es una obligación de cada persona. Muchos cristianos nos dan los pasos para poder cambiarse. Una persona cristiana evangelio tiene que aprender a dar los pasos, que no tiene ningún derecho a que la ira controle su vida, que tiene derecho a enojarse, a irarse, pero no a pecar. Y si la persona nunca ha transformado su sistema de pensamiento, tristemente, la persona en la iglesia sigue actuando como si no fuera cristiano. Por eso, mi plática ahora, en las 2 horas, tiene que ver con lo esencial de nuestra participación en la vida de la iglesia. Todos los hijos de Dios tenemos la obligación, no la opción, debido a que somos miembros de la Iglesia Universal. Dios nos ha entregado órdenes claras y específicas de participar activa, alegre, regularmente en una congregación local. Esa es la orden divina. En estas congregaciones adoramos, somos instruidos para crecer hacia la madurez y para que utilicemos nuestros dones y talentos eficientemente. Es decir, usted antes no era parte de la familia de Dios, Dios lo hizo parte de su familia, le dio todo el poder para que transforme su vida. Ahora, con esa vida transformada, usted vive dentro de la iglesia y ahora usted es sal y luz para el mundo. Aquel que adulteraba no adultera más, aquel que mentía no miente más, aquel que maltrataba no maltrata más. ¿Por qué? Porque ahora es hijo de luz y tiene que ser luz en las naciones. El mejor mensaje del Evangelio no son palabras bien coordinadas, es una vida bien vivida. El mejor mensaje del Evangelio
es que si usted fue una mujer maltratada en su vecindario, que si usted era un borracho en su vecindario, hoy ya no lo es sal y luz. Así que todo este proceso de transformación es esencial en nuestra vida. Las personas a veces me preguntan, ¿por qué no he cambiado? ¿Por qué yo tuve costumbres que están archivadas en mi mente y por qué no ha sido posible cambiar? Hay varias razones. Primero, porque no he querido cambiar. Porque el cambio exige disciplina personal. Si yo acostumbraba a gritar, a maltratar, ahora el cambio exige que yo piense cada vez que tengo una discusión que no debo hacerlo, que estoy ofendiendo al Señor, que tengo que limitarme, que tengo que controlarme y tengo que dar estos pasos cada día hasta que se haga parte de mi sistema de pensamiento. Así que un problema es que las personas no quieren cambiar en realidad. Se acostumbran a su sistema. Y por eso, como hijos de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, son infelices. Otra razón por la cual las personas no cambian es porque asisten a congregaciones donde no tienen enseñanza sistemática, específica sobre las experiencias de la persona. Si usted nunca ha tomado un curso sobre la situación que vive, nunca va a salir de ese problema. Por ejemplo, hagamos un pequeño examen de la realidad. ¿Cuántos de ustedes antes de casarse pasaron por un curso de unas 12 clases, unos 4 meses, clases semanales, donde le enseñaron qué es el matrimonio, cómo manejar sus finanzas en el matrimonio, cómo manejar su sexualidad en el matrimonio, cómo enfrentar los conflictos, cómo practicar sus principios y verdades en la relación matrimonial? ¿Cuántos de ustedes pasaron por un curso así de 3-4 meses antes de casarse? Levanten la mano. Somos 2 personas. Ya, ese es nuestro problema. Nuestro problema es la falta de información apropiada sobre temas específicos. Alguien se equivocó en determinado momento de empezar a enseñar que la vida de la iglesia es reunirse los domingos, cantar un poco, llorar un poco, danzar un poco, saltar un poco, escuchar un mensaje y luego irse a su casa. No le enseñaron que todos los que quieren transformarse necesitan educarse. Por ejemplo, ustedes casados, ¿cuántos han pasado un curso sobre vida sexual matrimonial completo, donde le enseñan qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios prohíbe? Permite Dios caricias, permite Dios distintos tipos de sexualidad, permite diferentes posiciones en la vida sexual. ¿Es bíblico practicar ciertas cosas? ¿Cuántos pasaron por un curso de 4 o 5 meses sobre sexualidad? Levanten su mano. Una persona. Ese es nuestro problema. Nadie puede cambiar lo que no conoce. Nadie puede practicar bien lo que conoce mal. Por eso, mucho de la vida sexual de los matrimonios es un problema, porque Dios nos hizo diferentes. Dios hizo a los hombres que tengamos como una meta mayor la vida sexual, es parte de nuestro sistema de pensamiento. Así Dios nos creó, nos encanta la vida sexual y Dios creó a la mujer diferente. Estas diferencias son un serio problema si las personas no las estudian. Y en vez de estudiar cómo acomodarse a las diferencias, apoyarse mutuamente, discuten generalmente. Por lo tanto, cada uno de nosotros llegó a la iglesia para que aprenda a vivir. Hoy el mensaje de muchas iglesias
Es un mensaje que predica la mitad del Evangelio. Ellos están predicando y diciendo, venga tal como está. Pero luego nos dicen, usted no puede seguir viviendo tal como vino. Usted llegó teniendo relaciones sexuales prematrimoniales a la iglesia, es bienvenido. Es un fornicario, bienvenido. Son bienvenidos los fornicarios. Son bienvenidos los adúlteros. Son bienvenidas las lesbianas. Son bienvenidos los homosexuales. Pero no puede seguir viviendo tal como vino. Usted necesita transformar su manera de pensar. Ahora, qué fácil es para nosotros esperar que cambien los demás. Si llega un homosexual a la iglesia, qué fácil es para nosotros, y con justa razón, esperar que cambie, que comience a comportarse como hombre, que tenga comportamientos masculinos, que deje toda su práctica. Eso lo esperamos. Pero ¿espera usted de sí mismo que puede dejar el maltrato, la mentira? ¿Espera usted de sí mismo que no puede seguir viviendo tal como vino? Así que Dios nos hace parte de la vida de la iglesia. No existe un mandamiento más explícito que ese. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en el mundo, pero debemos ser parte de una iglesia congregacional, de una iglesia local, y en esa congregación debemos aprender a desarrollar nuestros dones y talentos. Y vamos a llegar luego a la familia. La iglesia no puede ser definida por las personas. Según el Señor de la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia no debe ser definida por los líderes o por sus miembros. Lo que es o no es la iglesia del Señor lo define Jesucristo, quien no solo es su creador, sino también su Salvador y Señor. Así que Dios define que haya una familia, que en esta familia haya líderes, que estos líderes se preparen bien, que tengan entrenamiento. Si no, hoy cualquiera se nombra pastor. Te puede encontrar congregaciones en todas partes. La persona quiere ser pastor, se compra 10 sillas, un púlpito y comienza a predicar. Pero esa no es la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor las personas tienen que estar preparadas para enseñar todo el consejo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos de Éfeso, él sabe que está cerca de su muerte. Y les dice, queridos, después que yo parta, de entre ustedes se van a levantar lobos rapaces, de la misma iglesia. Aquellos que van a enseñar cosas distorsionadas, no lo que nosotros enseñamos. Pero yo no tengo sangre en mis manos, dice el apóstol. ¿Por qué razón él dice no tengo sangre en mis manos? Porque les he enseñado todo el consejo de Dios. Así que si, después de haberle enseñado todo el consejo de Dios, haberle enseñado a vivir, a ser buenos maridos, buenas mujeres, a tener buenas relaciones interpersonales, después de enseñarle a que cuando va a trabajar, usted no va a trabajar para su patrón, usted va a trabajar para Dios. Después de enseñarle que los ricos no exploten a los pobres, después de enseñarle todo el consejo de Dios, van a ver algunos de ustedes que van a hacer caso a otros no preparados, lobos rapaces, y van a hacer lo que ellos dicen y los van a descuartizar en su fe. Pero yo no tengo sangre en mis manos, porque le he enseñado todo el consejo de Dios. Hoy, queridos, más que nunca, como padres de familia, como jóvenes, hay que estudiar bien su fe. Porque el problema no es cuántos asisten a un templo, sino cuántos entienden su fe. Cuántos saben lo que creen. Cuántos han aprendido a vivir su fe en cada área de su vida. Así que la iglesia está compuesta por personas regeneradas, llenas del Espíritu, que han sido adoptadas en la familia de Dios. Recuerda lo que dijo el profeta: aquí vienen días
en los cuales haré un pacto, un nuevo pacto, en la casa de Israel con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la casa para sacarlos a la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora tendré un pacto con ustedes. Será un pacto del corazón. Este pacto, dice, haré que mi ley esté en su mente. Este es un pacto de que ustedes van a entender el Evangelio, tienen que crecer en su fe, y al crecer en su fe, ustedes van a tener una relación personal conmigo, y tienen un pacto de padre e hijo conmigo. Entonces, nuestro mayor papel es entender que como hijos de Dios, estamos obligados a vivir en una congregación saludable. ¿Qué es una congregación saludable? Una congregación saludable no es una congregación donde no existen problemas. En toda congregación existe. Una familia saludable no es una familia que no tiene problemas. Un cuerpo saludable no es un cuerpo que no tiene problemas. Un cuerpo saludable es que cuando se enferma se recupera, que combate los virus que llegan a su vida. Una iglesia es saludable de la misma manera. En toda iglesia hay problemas. Hay hermanos que son de la familia Miranda, que no hacen nada, solo miran en la iglesia. Hay quienes son parte de la familia Contreras, que siempre andan llevando la contra en todo. En toda congregación hay personas problemáticas. En toda iglesia hay un grupo de personas, aquí arriba un 20, un 30%, que participa en todo, que diezma, ofrenda, que participa en la vida de la iglesia, que sirve con amor. Y luego tiene un 50, 60% al medio, que a veces ofrenda, a veces no, que a veces viene, a veces no, que a veces canta, a veces no. Y luego al fondo abajo tiene un 20, 30% de los hermanos más problemáticos de la iglesia. Siempre crean problemas, crean chismes, hacen problemas en la iglesia, no ofrendan, no hacen nada y quieren que les sirvan. Usted no es así, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿en qué grupo se encuentra? ¿Se encuentra usted en este grupo, arriba, de aquellos que aman el estudio de la palabra? De aquellos que se deleitan en la comunión con los hermanos, de aquellos que respetan a sus líderes, líderes que respetan a los hermanos. Se encuentra en ese grupo, le va a ir bien en la vida. Si usted está en el grupo del medio, en que a veces sí, a veces no, usted va a vivir una vida inmadura. Nunca se va a convertir en una persona inmadura. Permanecerá en el jardín de infantes de la iglesia. Y si usted está en el grupo de abajo, que siempre está criticando, tal vez usted nunca ha conocido a Cristo como su Salvador. Por eso vive creando problemas. Si usted es el que crea problemas, en vez de ser parte de la solución de los problemas, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Va a tener que hacer un serio análisis de la vida que usted tiene en la vida congregacional. El apóstol dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados. Ustedes fueron llamados por Dios para ser sus hijos, para ser parte de la iglesia. Lo que yo les dice el apóstol, que anden como es digno, que sean personas responsables, respetables, justas, solidarias, integradas, amorosas, que aman a Dios, que aman a las familias. Anden con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Estén solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado a una misma esperanza. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Esa es nuestra vida en la vida de la iglesia. Ahora,
¿Por qué hay personas que no se involucran? Hagamos un pequeño análisis. Involucrarse bíblicamente en la vida congregacional no es su opción, es su obligación. Dios demanda que lo hagamos. Ninguna persona, ningún sistema de pensamiento, ninguna idea humana, ninguna forma de la sociedad tiene que traerse a la iglesia. No al machismo. No es un buen cristiano o nunca ha conocido a Dios un hombre autoritario, un hombre que maltrata, insulta, amenaza. El machismo no debe mezclarse con el cristianismo. Nada de nuestra fe tiene que ser mezclada. Este es un cambio radical en la vida de la persona. La palabra de Dios nos dice que Dios no quiere dioses ajenos, no quiere que tengamos ídolos, es decir, nada que impida que estemos sujetos a Dios. Él es celoso, no quiere que nadie se meta en su relación de Él con nosotros. Así que Él dice, usted no puede mezclar machismo con cristianismo. Si lo hace, nunca ha conocido a Dios o está en pecado. No puede mezclar feminismo con cristianismo. Todo el que mezcla dos tipos de fe tiene un sincretismo. El sincretismo es una mezcla que Dios no acepta. Así que aquel que llega a conocer a Cristo, no más machismo, no feminismo, no secularismo, no humanismo, no comunismo, no marxismo. Ninguna filosofía de pensamiento debe mezclarse con el cristianismo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchos cristianos, por no estudiar profundamente la verdad, tristemente no han cambiado todo su sistema de pensamiento. Y por no cambiar todo su sistema de pensamiento, tienen en su mente un enredo de sistemas. ¿Cómo puede, por ejemplo, un cristiano ser un machista? Si la Biblia dice que no actúen como señores, que amen a sus esposas. Si la orden del Señor es, vosotros maridos, vivid con ellas. Yo estudié lo que significa vivir con ellas en el griego. ¿Sabe qué significa? Vivir con ellas, pasar tiempo con ellas, compartir con ellas, tomar decisiones con ellas. Vosotros maridos, vivid con ellas, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Ellas tienen la misma importancia que usted delante de Dios. Por eso dice el apóstol, vosotros maridos vivid con ellas, y no dice de cualquier manera, dice vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ahora note la advertencia final, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es decir, que todo el que actúa como machista, todo el que maltrata a su esposa, todo el que le intimida, todo el que la amenaza, es una persona que tiene una mala relación con Dios. Porque le dice la palabra, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios no contesta mis oraciones? Tiene que buscar en su conducta qué está haciendo. Porque la mala conducta en la vida matrimonial hace que Dios no nos dé lo que nosotros le pedimos. Estorba nuestras oraciones. Él va a contestar siempre nuestras oraciones. A veces nos dice sí, a veces nos dice no, a veces nos dice ahora, a veces nos dice mañana. Pero Él siempre contesta nuestras oraciones.
Sí que al ser parte de la vida de la iglesia ahora transformados, las personas a veces tienen excusas para no hacerlo. ¿Qué debemos hacer entonces como hijos de Dios? Si realmente somos genuinamente salvados, ¿qué debemos hacer? El hijo de Dios genuino se prepara bíblicamente y decide hacer todo esfuerzo por tener amor por Dios por sobre todas las cosas, para mantener una genuina intimidad con Él diariamente. Como somos parte buena de la vida de la iglesia, mantener una intimidad con el Todopoderoso. No todas las personas mantienen intimidad con Dios. El apóstol dice: yo os celo con celo de Dios. Tengo temor que así como la serpiente engañó a Adán y Eva, vuestros sentidos estén de alguna manera siendo influenciados por Satanás y pierdan su celo por Dios, su amor por Dios. Así que la primera restauración que debemos hacer es aprender a tener intimidad con el Todopoderoso, tener tiempos con Él a solas, tener tiempos para escuchar de la palabra de Dios. Nuestra relación con Dios tiene que ser de los dos lados. Por un lado nos comunicamos con Él en la oración y por otro lado Él se comunica con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Que lo primero y lo más importante para un cristiano es conocer y entender a Dios. ¿Recuerda lo que dice el profeta? El profeta dice: no se alabe el rico en su riqueza, el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Es mi evaluación que muchos cristianos no conocen bien a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen bien a Dios. La palabra conocerme en el hebreo significa conocer la naturaleza de un objeto. En este caso, yo conozco la naturaleza de mi computadora. Yo sé para qué sirve. Aquí tengo miles de sermones, miles de conferencias, miles de programas de radio, de televisión. Aquí llevo todas mis finanzas. Aquí llevo todas las consejerías que realizo. Aquí están todos los planes que hago. Aquí utilizo para escribir los libros que escribo. Porque conozco la naturaleza de la computadora. Conocer a Dios es eso. Conocer la naturaleza de Dios. ¿Sabía usted que muchos cristianos no conocen la naturaleza de Dios? Y cuando un cristiano no conoce la naturaleza de Dios, no tiene temor a Dios. Esto es serio, esto es peligroso. El cristiano que no conoce la naturaleza de Dios, no tiene temor a Dios. Esto es conocer la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él es omnisciente. Conoce todas las cosas. Conoce lo que está pensando usted. Conoce cuál es su sistema de pensamiento. Él conoce cuando usted está solo. Él está consciente de sus planes, de sus metas. Él sabe cuando usted le está mintiendo, cuando le hace promesas que no va a cumplir. Dios es omnisciente. La segunda parte de la naturaleza de Dios es que Dios es omnipresente. Tengo que creerlo. Dios está en todo lugar. Dios está cuando usted está viendo televisión solo. ¿Qué programas está viendo? Dios está viendo cómo ustedes discuten sus problemas matrimoniales. Dios está viendo cómo ustedes disciplinan a sus hijos, tiran el pelo, las orejas. ¿Es eso lo que Dios permite? Él está presente en todo lugar. Él está presente cuando ustedes tienen su vida sexual, cómo la practican. Él analiza todo lo que están haciendo. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente.
Él tiene poder para hacer todo lo que Él quiera. Aquel que no conoce la naturaleza de Dios le importa un comino lo que Dios sea. Se lo voy a comprobar. Hay personas que no tienen temor a Dios. Por ejemplo, una persona que ve pornografía solo en su casa. ¿Alguna vez diría, está buena la película? Me gustaría que la vean todos en la iglesia. Le voy a pedir permiso al pastor para que pasemos esta película que yo estoy viendo a solas en mi cuarto, para que la que veamos todos en la iglesia. ¿Alguien lo haría? No. ¿Por qué no lo haría la persona? Dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos, contesten. ¿Por qué una persona no haría lo que hace en privado en frente de todos? ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene temor, porque no quiere que lo juzguen mal. Algunos de ustedes, supongamos que un matrimonio de ustedes se grita, se maltrata, se insulta cuando tienen conflictos familiares. ¿Alguna vez le pedirían al pastor, pastor, ¿podría darnos el domingo en la mañana, en el culto de la mañana, la oportunidad de hacer un drama para mostrarle a la gente cómo nosotros enfrentamos nuestros conflictos? Queremos mostrarle a la gente que nos gritamos, nos maltratamos. ¿Alguno lo haría? No. ¿Por qué? Porque tienen temor al que dirán, temor a la vergüenza. Pregunta, ¿por qué lo hacen cuando están solos? Porque no tienen temor a Dios. Quiero que me entienda muy bien eso. La persona que hace a escondidas lo que no haría frente a otras personas no tiene temor a Dios. Tiene temor a la gente, al que dirán. No, nadie va a querer que vean su película pornográfica, nadie va a querer cómo le tira el pelo, las orejas a sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene temor al pastor, porque tiene temor a la gente. Pero no tiene temor al Dios que está presente. Así que por eso, queridos, cuando uno conoce a Dios, y es lo que dice el profeta, no se alabe el rico en su riqueza ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar. Es decir, siéntase orgulloso de que conoce a Dios, conoce su naturaleza. Por eso las personas dicen, pero Señor, ¿por qué no contesta mi oración? Entonces usted dirá al Señor, Señor, tú sabes que yo vivo lejos, me encantaría tener un automóvil. Señor, por lo menos de aquí a 2 años te ruego que por favor me des un automóvil. Yo voy a ahorrar, pero Señor, ayúdame. Lo voy a usar para tu gloria, te voy a servir con todo mi corazón. Y como el Señor, usted está aquí y el Señor está en el futuro, Él está viendo que todo lo que le está diciendo es mentira. Señor, yo te voy a servir, mentira. Por eso no es que Dios no conteste la oración, sino que le dice no porque sabe lo que va a hacer. Señor, te ruego que me aumenten el sueldo en el trabajo, quiero ofrendar más a la iglesia. Él sabe que no va a ofrendar nada. Entonces la gente, ¿cierto?, no tiene una relación apropiada con Dios porque no lo entiende, no lo conoce. Cuando el profeta dice, en conocer a Dios es conocer su naturaleza. Y cuando dice entender a Dios es actuar en torno a lo que entiendo. Yo sé, Señor, que tú bendices al obediente. Así que, Señor, te voy a obedecer. Conoce la naturaleza de Dios y actúa en torno a lo que conoce. Así que es mi evaluación que muchos cristianos no tienen temor a Dios porque en privado hacen cosas que no harían en público. Si usted analiza su vida y su vida no es lo que Dios está diciendo, entonces tiene que trabajar en su temor a Dios, porque es esencial. Recuerde lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, ¿qué es?
el temor al Señor. Por eso no hay muchas personas sabias, porque las personas que somos sabias, el inicio de nuestra sabiduría es temer a Dios, es que lo que yo digo en público es lo que hago en privado. Yo nunca maltrato, nunca insulto, nunca intimido, nunca amenazo, nunca golpeo a mi mujer. Me dan ganas. No he terminado. Me dan ganas de ser mejor. Lo que nosotros enseñamos en público, lo vivimos en privado. Porque nosotros tenemos que desarrollar temor a Dios. Este es un serio problema. Porque los padres que no tienen temor a Dios genuino, entonces destruyen su evangelio en su actuar en la familia. Un padre que levanta las manos en público para adorar a Dios y luego le da una bofetada a su hijo, le dijo a su hijo: yo no soy un verdadero hijo de Dios, yo soy un hipócrita que en el templo levanta las manos para adorar a Dios y ahora la dejo marcada en tu cuerpo. ¿Y sabe qué piensa el niño? Eso es verdad. Por eso estoy avanzando para llegar al momento de cómo vivir en la vida de familia en mi próxima conferencia. Porque estoy tratando de decirle, queridos, Dios nos sacó de un mundo pecaminoso, Él nos hizo nueva criatura, nos da todo lo que necesitamos para poder vivir victoriosa, nos da el poder para ser buenos maridos, buenas esposas, buenos estudiantes, buenos hijos, nos da el poder para manejar nuestro dinero sabiamente, para ganar el dinero honradamente, para poder organizar sus finanzas sabiamente. Dios le da todo lo que necesita para poder vivir una vida victoriosa. El problema es que si la persona no tiene temor a Dios y en privado hace lo que a Dios le desagrada, nunca tendrá la bendición divina. Así que primero, para la vida de la iglesia, es amar a Dios, tener intimidad con Dios, desarrollar su capacidad de creer en el Dios de la Biblia, en el Dios de la revelación, no en el Dios de su imaginación. Tener temor a Dios, saber que Él está observando cada área de nuestra vida, todas nuestras conductas. Él las está examinando cuando estamos solos, cuando estamos con otras personas. Y si desarrolla el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La persona comienza a ser sabia. Y escúcheme esto: no existen sabios infelices. Todos los maduros somos felices. Todos los infelices son inmaduros. Porque la persona inmadura no sabe enfrentar los mismos problemas en la vida. Todo maduro es infeliz. Todo maduro es feliz, todo inmaduro es infeliz. Cuando uno adquirió las herramientas bíblicas para poder enfrentar las situaciones de la vida, vivimos las mismas situaciones. Yo paso por problemas económicos, tengo que saber organizar mis finanzas. Yo tengo problemas con mi mujer, tengo que saber cómo enfrentarlo. Yo tengo problemas con mis hijos, tuve que prepararme para saber enfrentarlo. Yo tengo problemas en el ministerio, tengo que saber cómo manejarlo. Por esa razón, la iglesia es esencial. Una iglesia saludable tiene líderes, pastores y maestros con el fin de perfeccionar a los santos para que vivan vidas maduras. La perfección es la vida madura del individuo. Nos dice la palabra de Dios que Él nos dejó su palabra. Dice: toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de ¿qué? De que la persona sea madura, enteramente preparada para toda buena obra. La persona madura está preparada para toda buena obra. Cuando tiene un problema con un hermano, sabe cómo confrontarlo. Cuando tiene un problema financiero, sabe cómo enfrentarlo. La persona creció en todas las áreas de su vida. Por eso es que hay personas que viven infelices, porque no saben enfrentar la vida.
Los matrimonios no saben enfrentar la vida. Los conflictos no destruyen los matrimonios. Los matrimonios se destruyen porque los novios, los maridos y mujeres no saben enfrentar los problemas. Las crisis no destruyen la vida. Es la falta de capacidad para enfrentar las crisis lo que destruye la vida. Los problemas no destruyen la vida matrimonial. Es el no prepararse para enfrentar los problemas lo que destruye la vida matrimonial. Por eso, dice la palabra de Dios que es útil para instruirnos, para que estemos preparados para toda buena obra. Y por eso se necesita de pastores y maestros que puedan enseñar todos los cursos que sean necesarios. La iglesia tendría que tener cursos para todos. La iglesia tendría que tener cursos sobre finanzas en la vida matrimonial, sobre vida sexual matrimonial. Porque todo lo que usted no ha aprendido bíblicamente, lo aprendió mundanalmente. Así que la iglesia tiene que tener todos estos cursos para ayudar a las personas a vivir mejor. Lamentablemente no todas las iglesias lo tienen. Pero aquí está el secreto, mis queridos. La mayoría de las cosas que yo he aprendido en la vida, no la aprendí estudiando en las iglesias que he estado. La gran mayoría de las cosas que he aprendido, la he aprendido estudiando, comprando libros. Si usted va a mi casa, tal vez unos 1000 libros. ¿Por qué la persona aprende a vivir? ¿Por qué si usted me hace preguntas de cualquier naturaleza, tengo la posibilidad de entregarle una respuesta? Que nada puede salir de aquí si no lo hemos estudiado, si no lo hemos aprendido. Todo lo que está aquí ha sido metido aquí. Como dije, esta computadora está llena de sermones, está llena de libros. He publicado 24 libros. Tengo más de 60 que no he publicado todavía. Aquí están escritos. Tengo miles de sermones. Tengo programas de radio todos los días por 8 años sin repetir ninguno. Todo está escrito acá. Pero ¿sabe qué? Esto que está escrito acá no entró solo. ¿Sabía usted que yo gasto los teclados de la computadora? Las letras se van borrando. La sensibilidad de la tecla se va borrando. Porque escribo mucho. Para que esté aquí, primero paso por acá. Y para que esté aquí, primero tuve que leer. Hay personas que no leen, hay personas que no se instruyen. Hay personas que siguen teniendo problemas en su vida sexual todo su matrimonio. Cada vez que van a tener vida sexual, problema. Uno quiere, el otro no quiere, que si quiere, que yo quiero así, que no quiero así, que tú estás exagerando, que tú estás enfermo de sexo, que a ti no te gusta nada. Viven peleando. Y nunca han buscado un libro para aprender bíblicamente cómo practicarla. Esa es una vergüenza del Evangelio. Es una vergüenza que las personas mantengan los problemas por tantos años y no los enfrenten. Termino con esto. Alguien dijo con mucha sabiduría: la necedad es querer alcanzar resultados diferentes haciendo lo mismo en el presente. Es un acto de necedad esperar resultados diferentes haciendo lo mismo en el presente. Si usted tiene conflictos en su vida matrimonial y nunca los confronta, siempre hacen lo mismo, es un acto de necedad esperar un futuro diferente sin hacer cambios en el presente. Lo van a ver en mi conferencia sobre el perdón. Hay personas que nunca se han perdonado,
hay familiares que viven resentidos, hay ofensas que siguen dañando la vida y siguen la relación enferma, y a pesar de tener todo lo que Dios demanda de nosotros, no hacen cambios en su vida por la falta de capacidad e interés de querer aprender a vivir sabiamente. Amén. Muy bien, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, volvemos dentro de unos minutos para seguir, ¿ok?